Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Tarde llena de acontecimientos en República Dominicana. Pregunta médica, un interés social, un interés médico, un interés en función de los mejores intereses de la nación. En dar sentido, un día tan lúgubre como ese derrocamiento del profesor Juan Bosch realmente nos produce consternación, porque se habla de la democracia y se habla como algo teórico, pero en la práctica la democracia languidece, cada día es más débil, la gente tiene menos fe en la democracia. Y es precisamente porque hablan mentiras. Y ese 27 de febrero de 1963, Juan Bosch fue con el discurso de la democracia. El discurso que llamaba a la vida, al crecimiento personal, al no latifundio, a la igualdad de los derechos humanos, a que el país hiciera su propio destino, autosuficiente. Esos fueron los 7 meses de ese gobierno que sí fue democrático y que los sectores que hoy conspiran contra la democracia son los mismos sectores que conspiraron ayer, que tienen doble discurso, que no luchan por la vida, luchan por sus intereses personales. En función de eso se instauró ese gobierno de Juan Bosch y encuentra, el primer lastre que encuentra es una corrupción del Consejo de Estado, que en 2 o 3 meses se endeudó y él, mediante un plan de austeridad, de reducir los sueldos. Usted se imagina a este señor del Banco Central ganando en un país pobre una suma astronómica, en un país pobre, carente de todo. Entonces, él hizo un programa de austeridad y de anticorrupción. Esa es la democracia. Y de respeto a los derechos humanos. Y de enaltecer la vida. Y se opusieron. Entonces, cuando habla de democracia, es mediante la transparencia, no endeudamiento. Juan Bosch en 7 meses pagó el latrocinio del Consejo de Estado, que luego de su derrocamiento vino el triunvirato también, porque es desde tiempos inmemoriales que quieren asaltar el Estado
en contra del pueblo dominicano. Entonces, hoy día, la población dominicana debe educarse, buscar informaciones que están disponibles. Antes, usted encontrarse con informaciones era difícil. Usted tenía que meterse en una biblioteca obsoleta, libros que daban gripe, a buscar esas informaciones. Ahora, con el advenimiento del Internet, eso viene siendo la revolución del siglo XXI. Porque a usted le dicen cualquier pronunciamiento y usted no está de acuerdo, usted tiene la oportunidad en esa biblioteca virtual que significa Google de buscar todas esas informaciones. Todas esas informaciones. Decía el presidente Luis Abinader, me llamó la atención, que él se siente orgulloso de que por sus venas pase sangre libanesa. Y yo, ven acá, pero este presidente es el presidente de los dominicanos. Está presidiendo República Dominicana. Pero déjame ver lo que significa el Líbano. Y empecé a buscar informaciones. El Líbano, un país del Medio Oriente, chiquito, 10,000 kilómetros cuadrados, asediado por bombas de Siria, de Israel, invadido, más de 7 veces destruida, que siendo un país pequeño, tiene una diáspora de libaneses huyendo en todas partes del mundo. En Latinoamérica, más de 11 millones de libaneses corriendo de un país inestable, asediado por Siria, Israel, Egipto. Todos esos pueblos adyacentes en el Medio Oriente. Entonces, esos libaneses cuya capital es Beirut salieron buscando paz. Y esa diáspora de libaneses en el mundo es una diáspora de la más grande. Solamente teniendo 10 millones de kilómetros cuadrados. 10,000 kilómetros cuadrados. 10 millones no. 10,000 kilómetros cuadrados. O sea, 3 veces menor que República Dominicana. Pequeños para vivir en paz, pero no. Han tenido que salir asediados por Israel, Siria. Los fenicios, pescadores, que donde quiera hacían una colonia. Entonces,
Nuestro presidente es uno de esos inmigrantes que Dios se le permite la dicha de llegar a este país, que lo acoge su familia, y él tiene la bendición de ser presidente de la República. Es una bendición. Entonces, agradécele al país, agradécele a la República Dominicana que te acogió, en medio de tempestades, una de las canastas familiar más cara allá en el Líbano, 7 veces destruida. El Líbano, son resilientes. Y más de 14 millones de libaneses, de los cuales 11 están en América Latina. Entonces tú llegas acá, a ti te tiene que doler República Dominicana, que te abrazó. Por eso yo soy amigo de Pepín Corripio. Agradezco a este país que me abrió las puertas. Ah, no, hablando del Líbano, habla bien de República Dominicana, del país que te acogió. Entonces, esas son las incongruencias como que uno no entiende cómo es el ser humano. Presidente de República Dominicana, distante al Medio Oriente que te recibe. Y tú hablándome del Líbano, cuyos descendientes andan por el mundo dispersos, huyendo al Líbano. Entonces les traigo estas reflexiones en el día de hoy, a propósito de esta semana donde el mío presidente Luis Abinader habló de democracia en el foro de las Naciones Unidas. Se parece como la canción de Ricardo Arjona, que Jesús es verbo, no sustantivo. El sustantivo es una palabra estática. El verbo tiene que moverse, como debe moverse la democracia. Así que regreso en breve, suéltame. En consecuencia, uno no puede estar lo que somos contemporáneos, aunque éramos niños, de ese gran acontecimiento de ensayo a la democracia. Porque Juan Bossi nos enseñó en esos 7 meses lo que es la democracia, que significa no dependencia económica, pagando la deuda que los corruptos del Consejo de Estado crearon en pocos meses, persiguiendo la corrupción y aumentando la productividad en el país. Eso es un proyecto de nación, la democracia. La democracia no es dependencia, no es decir una cosa por otra, porque la democracia
es como el verbo que corre, se mueve, y se mueve en los servicios básicos. En los servicios básicos. Aboga la democracia por una educación de sus habitantes. Aboga por una alimentación accesible a todos los componentes de la nación. Aboga por las libertades, aboga por la salud, aboga por el consenso y aboga por la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Qué bueno. Cuando el primer colmado de mi tío se llamó Mi Propio Esfuerzo. Oye, colmado mi propio esfuerzo. Esa es la nación. Porque el historial está grabado ahí. Buenaventura Báez, Empréstito, Ulises Heró, Lilis, no traen nada bueno a la nación. En consecuencia, hay que tener presente ese concepto de democracia, que la democracia es servicio, bienestar para el país, sin dictadura. Es un bien colectivo sin dictadura y sin privilegios, porque es un bien colectivo a lo que aspiran los gobernados. Y por consiguiente, el primer eslabón es la transparencia. No se puede decir una cosa por otra. Usted ponerse a decir, con la inflación que hay en este país, que nosotros somos la canasta familiar más baja de Centroamérica. Oye, eso hay que santiguarse. Usted ponerse a decir que tiene conjurado la problemática de abastecimiento de luz eléctrica en el país y que usted ha instalado qué sé yo cuántos megavatios y los apagones comiéndose la gente. Usted poniéndose a decir que ha disminuido la pobreza y usted ve a la gente indigente del país sin oportunidades, jóvenes que no pueden emprender la formación de una familia porque hay carestía de alquiler, hay obstrucciones en el acceso a un buen empleo. Por eso muchos jóvenes logran, o unos logran irse de forma legal y otros de forma fraudulenta, pero se van arriesgando su vida. Me decía una paciente en el día de ayer, doctor, Bani va a quedar sin gente, porque no hay oportunidades en ninguna parte. En consecuencia, el Foro de las Naciones Unidas debe poner límites de alguien que se pare ahí. Decir, venga, ¿qué es lo que usted va a decir? Porque entonces van a perder credibilidad. Y es por eso que muchas
muchos ciudadanos entienden que las Naciones Unidas es un estamento inútil, inoperante, que no resuelve nada. Porque si usted presenta una realidad distante a la realidad de su país, pues inmediatamente la gente se da cuenta. Porque es que ya en estos tiempos de fluidez de la información, son indicadores que están ahí. Y los problemas básicos que le dan fortaleza a la vida, en República Dominicana ninguno está resuelto. La mayoría de los profesionales de la medicina están pasando hambre, con desaparición de muchísimas clínicas que la han cerrado. O sea, un verdadero escándalo a nivel profesional. Esa es la realidad. Lo que hace que esa profesión en el país sea una de las menos favorecidas en condiciones de trabajo, en condiciones salariales. Porque resulta que la inversión en salud ha disminuido considerablemente. Y la medicina es inversión, necesariamente. Es inversión en tecnología. Pero esa tecnología y esa ciencia debe alcanzar por igual a todos los niveles de la sociedad, a todos los extractos de la sociedad. Y decía en otros programas que el sistema de referencia y contrarreferencia estancado hace más de 100 años, donde ninguno de los pueblos del sur tienen un estamento, una plataforma de salud para resolver los problemas. Y precariamente tienen que acudir aquí a la capital, donde también hay serios problemas. Pero eso sucede en el Cibao también. Todos esos pueblos, quizá el más adelantado es Santiago, y para allá que corren. Entonces decíamos, ¿por qué Puerto Plata, ciudad turística, no cuenta con una plataforma hospitalaria de referencia para todos esos pueblos vecinos que significa Luperón, Puerto Plata, Sosúa? Y que un paciente accidentado, un paciente donde hay que aplicar cuidados intensivos de primera calidad, se mueren muchas veces en el camino, en el traslado, porque hay que llevarlo a Santiago. La misma situación de antes de yo nacer a Santiago. Sucede lo mismo con Valverde de Mao, sucede lo mismo con Moca, todas esas provincias. Entonces, no se puede ocultar el sol con un dedo.
hay serios problemas en el área de salud. Y para eso, para resolver eso, se necesita disminuir la corrupción de gente que entiende que si se enganchan al poder, ya tienen su problema resuelto. De ahí es que el presidente no ha podido resolver la mitad de los legisladores que no quieren dar su declaración jurada, que es una forma de dar un seguimiento de cuánto usted entró y con cuánto usted va a salir. Entonces, si usted no da su declaración jurada, algo oculta. De igual manera ocurre con los funcionarios. Ahora le dieron también 15 días. 15 días de oportunidad. Pero eso pasa todos los años. Eso pasa todos los años. O en cada designación. Y atento a ellos se quedan sin hacer la declaración jurada porque su misión es servirse y hacerse rico. Por eso no la dan, la declaración jurada. Porque si la dan la declaración jurada, están evidenciados. Vamos a este bloque. Rafa, suéltame aquí en el jueves científico social de pregunta médica en N16 con el doctor Andrés Reynoso Jiménez. Entonces, para producirse un aborto de ese proceso democrático de 1963 del presidente Juan Bosch, fueron necesarios malos dominicanos que pararon en Triunvirato, Emilio de los Santos, Don Henry Cabral, la misma corruptela, el mismo saqueo de los fondos públicos. Entonces, ¿tú crees que un país con corrupción y saqueo va hacia ningún sitio? Pero eso es el cimiento de la democracia, porque un escenario de las Naciones Unidas, hablar de democracia, pero debe haber límites. Debe haber límites que le dicen, mire, eso no es lo que está sucediendo ahí. Eso es democracia. Cuando usted induzca una abstención electoral para que el pueblo no se exprese, cuando usted compra alcaldes electos y en base a dinero usted altera la voluntad de ese político, eso es democracia. La democracia es libre elección. Pero entonces hay moral para usted mirar la paja en el ojo ajeno.
Porque eso es una cosa, entonces cogen con Maduro. Pero usted entiende que es democracia, que el pueblo de La Vega elija un alcalde y que usted se burle de los electores de La Vega y lo ponga como ministro. Eso es democracia. Ahí usted no es tan malo como Maduro. Entonces, realmente, como dice Juan Luis Guerra, con la democracia aquí en República Dominicana se juega ajedrez. Mientras tanto, las necesidades prioritarias del país no se resuelven. Educación deficiente, malos servicios en todo, difícil acceso a la canasta familiar, ausencia de salud. Aquí cualquiera se pela aquí. Porque no hay garantía de nada. Un solo problema básico no se resuelve, no se ha resuelto. Ninguno. Entonces, en esos foros internacionales de las Naciones Unidas, deben cambiar el discurso, que ya hay personas pensantes que tienen informaciones. Entonces, hay unos llamados politólogos que están insertados dentro de los mismos procesos antidemocráticos y son los que tú lo llevas a un programa y empiezan a postular, a felicitar, a adular. No hay montesinos como en aquella ocasión que llevaron al púlpito a Montesino, enjuiciando los abusos que se cometían con los aborígenes. No, cada cual lo que quiere es un proyecto personal. Entonces no le importa el desarrollo de la sociedad, no le importa para nada. Ni que los niños sufran, ni que los viejos sean abandonados. No le importa nada. Entonces uno se encuentra con eso. Y gracias a Dios nos ha permitido el don de la palabra y encontrar cómo uno difundir esos pensamientos. Para aquellos buenos dominicanos, despertar la conciencia nacional. Porque tenemos que volver a la conciencia nacional de personas que no estén de acuerdo con las cosas que están pasando. Como Manolo Tavares Justo, que en noviembre de 1963, en una estrategia fallida,
se fue a defender la constitucionalidad y que le prometieron que si deponían las armas iban a ser perdonados, y cuando se entregaron fueron fusilados. Manolo Tavares Justo, del 14 de junio. Entonces se necesitan sembrar esas semillas de Luperón, de Duarte, de hombres libertarios que le digan que no, porque las generaciones tienen un papel que cumplir y los jóvenes juegan un papel importante en la consecución de un país que tenga futuro. Por consiguiente, con espejismo no vamos a resolver nada. Tenemos que las cosas fundamentales, decir lo que hay, que el país sea el faro que nos ilumine a todos, que pensemos en el país tal como Duarte lo soñó, como lo soñaron en la Restauración, como lo soñó Juan Sánchez Ramírez. Es lo primero, porque decir una cosa que no es realmente es deprimente. Es como que tú empiezas a decir que tú eres Elvis Presley y cuando tú te miras en el espejo, pero yo no me parezco a este hombre, a este buen mozón. Porque la realidad, tú te encuentras con la realidad y la realidad la da después que tú dejas de ser presidente. ¿Y dónde era que yo estaba? Cuando tuve que pasaste por el Estado y que tuviste la oportunidad de hacer más grande el país y que realmente los problemas básicos te dejaste influenciar por esos corruptos de 1963 que no querían una transparencia, una moralidad con una de las constituciones más democráticas. Acusaban a Juan Bosch de comunista. Y esa iglesia católica que no quiere las tres causales. Oye, es lo mismo y han pasado 60 años. 60 años. Y usted puede a una mujer que viene con incompatibilidad, un niño, que usted tenga un anormal. No, esa es una de las causales. Y eso está contemplado en el aborto terapéutico de todas las naciones. O usted está obligado a tener un hijo de un violador o de un descendiente directo, un padre, un abuelo. No. O usted puede obligar a una mujer que con alteraciones mentales tenga un hijo. No. Entonces eso no debe ni discutirse y eso no viola la vida. Pero esa iglesia rancia que se opuso a Juan Bosch es la misma que vive predicando y con el mazo dando. Me voy con una de las canciones más bonitas, la traje de Puerto Plata. Me recuerda a ese inmenso mexicano, no contemporáneo, sino compatriota del hombre que dijo que el derecho ajeno es la paz, Benito Juárez. Él
se llamó Armando Manzanero. ¿Qué canción más hermosa? Suéltame. Entonces, tuve la paja que tiene el otro en el ojo, pero la tuya tú no la ves. Aquel es un antidemocrático. Pero cuando tú quites al alcalde de La Vega violando las aspiraciones legítimas de los sufragantes veganos, eso es democracia. Eso es democracia. O como pasó con la Organización de Estados Americanos, que dijo que se compraron cédulas masivas que provocaron una abstención electoral en República Dominicana. Eso es democracia. O cuando tú compras alcaldes electos y lo convierte en tránsfuga. Eso es democracia. Entonces, cuando usted dice una cosa por otra, que aquí hay salud, hay empleo, hay educación, que hay que felicidad, eso es democracia. Entonces, por eso la democracia en estos países cada día pierden más credibilidad. Porque la democracia se construye con transparencia. Demo pueblo, combinando al pueblo, que el pueblo sea partícipe de los cambios, no diciendo una cosa al pueblo y haciendo otra. Eso es democracia. Por eso, el poder que es transitorio, entonces cuando usted sale de ahí, usted se convierte en una figura sin ningunos aportes. Sin ningunos aportes. Y la historia inscribe a esa persona. Porque si usted dice que fulano es malo, entonces lo que usted no hace es malo, pues entonces, ¿por qué es el problema? La parábola de Jesús de Nazaret, mirar la viga en el ojo ajeno, la tuya no. Aquí todo está bien. O lo que dicen sepulcro blanqueado. Cuando tú pagas para que sean apologistas en la comunicación de todo lo que tú dices, tú pagas por eso. Dicen que más de 8.000 millones que ni siquiera se distribuyen de manera equitativa, se distribuyen de manera discriminatoria, hundiendo en la inopia económica a muchísimos medios de comunicación. Y están identificados ahí. Esa persona que algún día tendrán un encuentro, porque yo sí creo. Yo sí creo lo que dijo un gran pensador, que si no hubiera un más allá,
la presente vida no tendría razón de ser. Entonces, esos que piensan en enriquecerse al margen de la pobreza y de la carencia del pueblo, algún día tendrán un encuentro con el más allá. Porque los contemporáneos en la tierra, hay un juicio allá, pero hay otro. Los contemporáneos ni las generaciones futuras olvidan a sus héroes, pero tampoco olvidan a sus villanos. No los olvidan. Nadie puede borrar la entrega de María Trinidad Sánchez. Nadie puede olvidar la lucha por los derechos civiles de Abraham Lincoln, de Martin Luther King. Nadie olvida eso y pasa tiempo. Entonces, autoexcluyéndose, que vayan al ostracismo de la historia, esos que no piensan en el pueblo. Suéltame.